Estaba pensando en el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 13, el verso 14 y 15, así que si estás con tu Biblia ahí, búscalo. San Juan capítulo 13, verso 14, que dice así: pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este texto bíblico está en el contexto del momento que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Imagínate, 3 años y medio Jesús caminando con los discípulos. En la última semana de vida de Jesús, Jesús da una de las enseñanzas más poderosas que podría haber dado. Jesús decide lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué significaba esto de lavarle los pies a los discípulos? Bueno, te cuento. En aquella época siempre había un esclavo en el momento en el cual era constituida o era hecha una reunión social. ¿Por qué tenía que haber un esclavo? Porque simple, había cosas que solamente los esclavos podían hacer. Había una casta social, había una división social. Los discípulos eran un grupo de estudiantes de un maestro, un gran maestro, alguien que estaba siendo visto con una posición social grande, y ese era Jesús. En ese contexto, entonces, cuando ellos llegaron, Jesús dejó que cada uno hiciera lo que tenía que hacer. Había una palangana y había un lebrillo. Había toallas también, pero ninguno de ellos dijo: yo voy a hacer lo que tendría que haber hecho un siervo. Ahí fue Jesús, y me imagino esa escena. Jesús coloca la toalla, se sienta y comienza a llamar a cada uno de sus discípulos. Y les dice: les voy a lavar los pies. Lavarse los pies era necesario porque había que sacarse el polvo del día antes de comer. Imagínate, caminaban con sus sandalias en el polvo de aquella región, de aquel lugar, y ahora estaban listos para comer. No era solo lavarse las manos, era lavarse los pies también para la fiesta. Ninguno de los discípulos tuvo el coraje de hacerse siervo. Pero ahí estaba Jesús. Se sentó y fue lavando los pies de cada uno de los discípulos. Pedro dijo: de ninguna manera tú no me vas a lavar los pies. Sin embargo, Jesús le dice: si yo no te lavo los pies, tú no vas a estar conmigo en el reino. Entonces le dice Pedro: Señor, por favor, no me laves los pies. Báñame, Señor. Jesús le dice: no, solo los pies. Ahora, ¿cuál es el punto aquí de este texto bíblico? Dice: si yo, el Señor y el Maestro, si yo, que soy alguien que según ustedes tengo una ascendencia, tengo un estatus diferente, hice esto que estoy haciendo, ¿cómo ustedes no lo van a hacer? Yo les estoy enseñando algo aquí porque yo soy el Maestro. Lo que les estoy diciendo es que ustedes también se tienen que lavar los pies unos a los otros. Aquí lo que Jesús está enseñando es: aprendan a ser humildes, sean humildes. Aprendan a tratar a los otros como les gustaría que ustedes sean tratados. A veces nosotros creemos que porque somos religiosos somos mejores que otras personas. Pero la humildad, el aprender a ayudar a otros, es el gran llamado que el Señor Jesús nos está haciendo. El texto bíblico termina diciendo: porque ejemplo, verso 15, porque ejemplo les he dado, para que, como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Yo pienso en una iglesia, yo pienso en discípulos de Cristo en esta generación que se animen a marcar una diferencia. La diferencia de hacerle el bien a las otras personas. Aprender a ser humildes para servir. No es una cuestión de posición, es una cuestión de visión. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Sí? ¿Estás dispuesta? ¿Sí? Entonces vamos a orar. Señor, queremos vivir en tu gracia, en tu misericordia, pero para hacer tu voluntad.
Enséñanos a ser humildes, ayudando a otros, bendiciendo a otros, Señor. Que podamos ser canales de bendición. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta mañana.